Interesante platicar con él algunos minutos por esto que ha sido aprobado ayer en el Congreso local. José Antonio, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Hugo Treano, te saludo con afecto y también saludo al amplio auditorio de Telereportaje. Pues igualmente, José Antonio, sorprendió a muchos esto que sucedió ayer en el Congreso. Se esperaba pues que se dieran, pues no voy a decir discusión, pero sí que se registraran mayores resistencias a la hora de la votación y al final de cuentas, podemos decir, por unanimidad sacaron adelante los legisladores esto. Efectivamente, Hugo, mira, aquí lo importante es que el Ejecutivo envió la iniciativa, una iniciativa que consideramos reunía los requisitos técnicos para regular el sistema de transporte en el Estado, que combate una serie de vicios que históricamente se presentaban en la Secretaría, desde la relación de la autoridad con los propios transportistas, leyes que fueron hechas siempre única y exclusivamente bajo la visión de los concesionarios, sin tomar en consideración necesariamente al público usuario, a los ciudadanos, y me parece que la ley responde a todas estas expectativas. Como lo mencionabas tú ahorita en la información, también la ley reconoce situaciones de hecho, usos y costumbres que simplemente por la decisión de no ponerlos en la ley no permitía regularlos con mayor eficacia, como vamos a poder hacerlo ahora en el caso del taxi compartido en el reglamento respectivo. Tú tenías un servicio de taxi que prácticamente es colectivo durante más de 40 años en todos los municipios, pero la ley dice que el taxi solo es especial y con taxímetro, y no hay taxi ni especial ni con taxímetro en ningún lado, y uno de los problemas y las quejas de la ciudadanía es precisamente que no pueden tomar un taxi en la calle que te lleve a donde tú quieras por un cobro y de manera especial, como deben de ser los taxis como servicio individual de pasajeros, como está clasificado en todas las leyes del país. Entonces me parece que ahora la nueva ley va a permitirle a la Secretaría verdaderamente regular, poner orden en muchísimos aspectos, poner reglas, y todos estos temas fueron consensuados con los transportistas, con los líderes en las diversas modalidades. Entonces me parece que aquí no hay ganadores ni vencedores de ninguna índole. Aunque Maite Dagduc dice lo contrario, José Antonio. Bueno, pues yo respeto lo que ella pueda decir, yo no lo comparto. El señor gobernador presentó una iniciativa en su derecho constitucional y el Congreso, en su cancha, como él propiamente lo expresó al gobernador, tiene las atribuciones desde la Comisión de Transportes, le hicieron pequeñas modificaciones. Posteriormente, como es normal en todo proceso legislativo, en todo proceso político, donde se tienen que confrontar diversas ópticas de las maneras distintas como se ve la realidad y se observa la realidad por los actores políticos, pues es precisamente el Congreso la expresión de estas corrientes y grupos parlamentarios. Y ahí el Partido Revolucionario Institucional planteó una serie de modificaciones que los diputados negociaron, si se permite la expresión, acordaron modificar en el Pleno, como lo marca el proceso legislativo, y a nosotros nos parece que es correcto, porque finalmente nosotros debemos aceptar las leyes que emite el Congreso, porque pues es su facultad, y todas las leyes han sido emitidas por los congresos en todo el mundo. Claro. Entonces a mí me parece que las modificaciones que se hicieron en ningún momento desvirtúan ni cambian la idea de modernidad que tiene la nueva ley, que fueron las instrucciones del gobernador Arturo Núñez para hacer un documento, hacer una legislación que pudiera precisamente responder a la problemática del transporte. Ahora, José Antonio, permítame, porque es importante, creo. Yo entiendo esto que me dices, que es normal las modificaciones a los planteamientos hechos, en este caso, por el gobernador. Sin embargo, Maite Dagduc nos dice que también hubo una negociación, en buen sentido de la palabra, en función del Ejecutivo y de los enlaces que tienen. Hablaban de Daniel Barceló, también se entiende por deducción que Óscar Ferrer participó, que es el enlace entre el Ejecutivo y el Poder Legislativo, para al final de cuentas darle el aval a estas propuestas de los priistas. ¿No participó la SCT en estas reuniones específicamente? Pues mira, todos este tipo de negociaciones que se dan al ser una propuesta del Ejecutivo son normales, son naturales en todo sistema de gobierno, en todo sistema político, pero fueron precisamente los diputados,
de la fracción parlamentaria del PRD y de las otras fracciones los que consensaron estas modificaciones, que sí hubo comentarios, porque obviamente en la parte técnica colaboraron desde la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Gobierno, que también fue enlace para varias reuniones. Recordemos que también se presentó la iniciativa del Ejecutivo en el Pacto por Tabasco, y bueno, a final de cuentas se discutió, se aereó, se propuso mucha información a todos los actores, y sí nos comentaron efectivamente los propios compañeros de la bancada del PRD, y nosotros opinamos que era totalmente favorable, que no nos afectaba en nada en el espíritu que se quería impulsar del moderno de la nueva ley. Realmente se modifica una cuestión que es lo del perfil de idoneidad, que les había causado mucho ruido, que no tiene por qué generar ningún problema a los transportistas, porque tú no puedes darle una concesión a alguien que no tiene las características para poder prestar el servicio, y de alguna manera abundaba el tema del perfil de idoneidad, porque están perfectamente establecidos los requisitos para poder obtener una concesión, y todos ellos, como lo dice uno de los artículos que reformaron, constituyen un perfil de idoneidad, es decir, cumples con los requisitos, tienes el perfil para ser sujeto de derecho y de solicitar una concesión de acuerdo a la ley. Y el otro tema es una innovación que nosotros propusimos y que el gobernador estuvo de acuerdo, porque tú sabes que formalmente las placas no se pueden vender, no se pueden heredar, la ley vigente no establece ninguna consideración, todo esto es una discrecionalidad total de la Secretaría, y como sostuvimos y sostenemos, la nueva ley promueve quitarle discrecionalidad a la Secretaría para avanzar en los procedimientos, para que precisamente los transportistas no sean sujetos de presiones por parte de la autoridad y que se vayan eliminando una serie de trámites. Uno de los problemas que nosotros nos encontramos al llegar a la Secretaría, Hugo, es que para hacer una cesión de derechos, o sea, es decir, un transportista le cede sus derechos de su concesión a otro, pues requiere la autorización de la Secretaría, porque la concesión el Estado la otorga a una determinada persona física o a una empresa, una persona jurídica colectiva. Entonces no la puede traspasar sin la autorización de la Secretaría, simple y sencillamente porque la Secretaría tiene que validar efectivamente que la persona a la que se la está cediendo reúna los requisitos respectivos. Ahora, José Antonio, no lo están prohibiendo, lo están regulando. Por supuesto, lo estamos regulando de mejor manera porque no había ninguna regulación al respecto. Entonces lo que estamos haciendo es que en la propuesta del Ejecutivo venía una lista de beneficiarios, es decir, que el transportista va y nos registra en un orden de prelación 3 beneficiarios que tienen que ser familiares en primer grado, su esposa, su hijo, su segundo hijo, y entonces si él muere repentinamente, entonces ya la persona que esté en primer lugar de la lista de beneficiarios puede ir a la Secretaría a hacer el trámite para que le sea sustituida la concesión de su padre en su favor. Eso lo hicimos para evitarles juicios que luego pelean los familiares para que se pueden llevar años, y mientras las placas están detenidas y no se pueden hacer trámites en la Secretaría, tienen que depositar las placas mientras el juicio se va, afectando la economía de la familia. Entonces, pensando en resolver ese problema es que establecimos esta parte de los beneficiarios en el entendido de que quien no optara por esa nueva posibilidad de dar la lista, pues estaba en el esquema anterior de que si moría había un juicio intestamentario y finalmente por una resolución judicial nosotros, como lo ha hecho la Secretaría durante muchísimos años, se le otorgaba la sustitución de la concesión a la viuda o a quien haya obtenido ese beneficio. No afecta absolutamente en nada, al contrario, está quedando más claro con la propuesta que hizo el PRI, que consensuaron precisamente con los compañeros de la fracción parlamentaria del PRD, y lo que se dice es que si no, como en el artículo 96, se establece ahora que si muere la persona y no hizo los 3 beneficiarios, no registró ante la Secretaría su lista en orden de prelación, pues estará atenido a los derechos que tiene a salvo para solicitar a través de un juicio testamentario o intestamentario la sustitución de la concesión. Pues me parece que esos 2 temas son los únicos
que se propusieron. Yo saludo pues que hayan logrado un acuerdo importante para que saliera por la unanimidad casi que se logró, porque finalmente el voto del diputado Roger Arias, al haberse retirado de la sesión sin solicitar permiso, pues como lo establece la ley orgánica, cuenta en favor del dictamen, y pues prácticamente 35 votos a favor de 35 diputados nos hablan de un amplio consenso. Yo lo dije desde el principio, que todas estas versiones que se corrían de que se iba a liberalizar el transporte público, que se les iban a quitar las concesiones, lo dije en el programa de ustedes y en muchos medios, que eran totalmente versiones falsas que tenían como propósito desinformar a los propios transportistas y a la ciudadanía. Eso se terminó, Hugo, cuando se presentó la iniciativa, porque antes de presentarse, pues podía haber pie a la especulación, a la desinformación, pero una vez que el señor gobernador presentó la iniciativa, se acabaron esas especulaciones. La iniciativa nunca contuvo esos elementos y pues muchos transportistas finalmente se convencieron de que el proyecto de ley era benéfico en la parte que les va a beneficiar en las reformas importantes de la autoridad y de cómo se regula la relación con los transportistas, pero también el ciudadano, el público usuario, que ahora va a tener más instrumentos, más elementos para poder denunciar abusos, para poder de alguna manera acudir a la Secretaría cuando sean afectados en sus tarifas. Las sanciones ahora vamos a buscar precisamente que estén perfectamente establecidas en ley y en el reglamento respectivo, que estén en salarios mínimos para evitar la discrecionalidad. Cuando algunos han afirmado que esta ley lo que buscaba era darle mayor discreción a la Secretaría, es totalmente falso. La lectura de los artículos que impulsamos y que mandó el señor gobernador en su iniciativa, lo que buscan es precisamente quitarle esos márgenes de discrecionalidad a la Secretaría para que todo se lleve a cabo en un orden legal, en un orden natural, donde el ciudadano acude a pagar su multa, paga y no es sujeto de extorsiones ni de tantas ventanillas para lograr un trámite sencillo. De eso es lo que se trata, Hugo, y de que se reconozcan una serie de situaciones de hecho, como los corredores coordinados del Transbús, el sistema metropolitano que ya estaba funcionando y que no estaba regulado en la ley, y muchísimos otros aspectos en relación a la movilidad de las personas, incrementar la vigilancia en el transporte público, porque uno de los grandes problemas es precisamente el pirataje, y la Secretaría, so pena de aumentar burocracia y poder contratar 200 inspectores y 100 patrullas, me parece que no era la salida. Me parece que la Ley de Tránsito y Vialidad desde hace muchos años considera la posibilidad de que las instituciones de tránsito de los municipios y la propia Policía Estatal de Caminos puedan coadyuvar con convenios que podamos firmar para hacer operativos municipales, para poder detener unidades que anden sin placas. Recordemos que los taxis piratas y las unidades piratas es donde se han cometido una serie de delitos, Hugo, de violaciones, de venta de droga, de asaltos a los usuarios y a los comercios en estas unidades piratas, y la ley dota de mayor certeza jurídica para combatir el pirataje, no únicamente en la parte operativa, sino también en la parte legal, para evitar precisamente estas falsificaciones de documentos que luego van y quieren sorprender a jueces de distrito para obtener suspensiones provisionales y trabajar de manera ilegal, afectando no únicamente al usuario en la parte de su seguridad, sino también a los concesionarios que les hacen una competencia desleal al no tener ningún elemento de operación. Hugo. José Antonio, ahí detengámonos un momento por lo del pirataje. Entonces, que los agentes de tránsito, los elementos de las corporaciones policíacas podrán detener estas unidades que no lleven placas para revisar documentos. ¿Ellos tendrán esa facultad? Pues sí, pero lo que quiero decirte es que es una facultad que ya existe en la ley que los rige, que pero es la que ley no de usaban. Tránsito y Vialidad del Estado. Esa facultad existe desde, creo, del año 2006, cuando se puso en la ley de tránsito. Las autoridades de tránsito son autoridades supletorias en materia de transporte y están facultadas para detener vehículos que no tengan placas, me refiero al transporte público, sí, que no tengan placas, que no tengan engomados, que carezcan de tarjetón, que no tengan los elementos de operación como se le menciona, se le conoce, y ponerlas a disposición de la autoridad de transporte. Eso se hizo pues en una coadyuvancia natural que debe haber entre autoridades, pero se les dio la facultad expresa desde 2006, no es una novedad que nosotros estemos inventando. Lo que nosotros introdujimos en la ley es, ya en base a esa facultad que ya tienen,
poder establecer y firmar convenios la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con las autoridades ahora municipalizadas de tránsito, porque antes se hablaba de la autoridad de tránsito en genérico. Que era estatal. Era todo estatal, pero como ahora se ha venido dando un proceso de alguna manera de descentralización hacia los municipios en la parte de tránsito y en algunos casos de policías, pues evidentemente me parece que ahora podríamos establecer convenios con los ayuntamientos para determinar claramente cómo hacer operativos, cómo coordinarnos para ser más eficientes y eficaces en la regulación del transporte, pero también en el combate a quienes infringen la ley, sacando a trabajar unidades que no están con concesiones ni permisos establecidos por la autoridad. Entonces, de eso es lo que se trata, lo que nosotros introdujimos, de darle forma a esta facultad que ya tenían las autoridades de tránsito en la ley respectiva para ser más eficaces. Inclusive, me atrevo a decir que podríamos establecer hasta convenios de carácter fiscal con la Secretaría de Finanzas y los ayuntamientos para que las multas que en su momento se impongan a quienes infrinjan la ley de transporte pudieran también una parte de esos ingresos formar parte de los ingresos de los ayuntamientos para incentivar precisamente la vigilancia. José Antonio, dos cosas nada más de mi parte. La primera, ya no se va a insistir en lo que resta del sexenio en este perfil de idoneidad del que ya platicábamos, por un lado, y por el segundo, ¿en cuántos días debe de quedar el reglamento, el nuevo reglamento? Bueno, mira, el tema del perfil de idoneidad quedó eliminado del proyecto. El perfil de idoneidad, como lo decía el propio artículo 70 de la propuesta del Ejecutivo, pues eran los requisitos que tiene que cumplir un concesionario en general. Todos esos requisitos conforman un perfil de idoneidad. Entonces, obviamente, nosotros decimos, bueno, pues, que tenga el vehículo, que sea residente en el estado, que haga su solicitud, que participe en la convocatoria, todos los requisitos, pero hay una serie de cuestiones que han sucedido en la práctica de la Secretaría, que es que se le otorgaron concesiones en el pasado a gentes que por situaciones económicas o que desconocemos, nunca compraron las unidades. Entonces, al no comprar las unidades, están afectando el servicio de la zona, de la comunidad, del municipio, de la ruta, para el cual se le otorgó una concesión. Entonces, cuando hablamos de un perfil de idoneidad, lo que buscábamos nosotros era entender pues que además se requiere tener un perfil económico, porque si le vas a dar una concesión a una empresa para 30 camiones, pues oye, un camión te está costando ahorita 800,000, 1,000,000 de pesos. Entonces, ese perfil de idoneidad pues tiene que acreditarse en el conjunto de los requisitos con su capacidad económica para poder ser idóneo. ¿Por qué lo voy a preferir idóneamente respecto de otros? Porque este me garantiza que va a poder echar a andar la concesión que me está solicitando. Y como la práctica es que muchísimos no pudieron nunca comprar las unidades y se les dio concesiones, inclusive perdieron esos títulos de concesión porque no compraron los coches, no prestaron el servicio nunca, se cancelaron. Entonces nosotros consideramos, pero realmente no afecta en nada el fondo del artículo porque están perfectamente delimitados los requisitos, así que en este caso no afectó el que se pudiera quitarlo del perfil de idoneidad. Y respondiendo a tu respuesta, nosotros no vamos a insistir en eso. Quien cumple los requisitos que quedaron establecidos en la nueva ley va a poder ser sujeto de que se le otorguen concesiones y permisos. ¿Y la otra pregunta, Hugo? De los tiempos para el nuevo reglamento. Bueno, nosotros a partir de ahorita, vamos a empezar a partir del día de hoy, se va a publicar, entiendo, una vez que hagan los trámites el Poder Legislativo de envío al Ejecutivo para la promulgación del decreto en el periódico oficial por parte del gobernador, y una vez que esto ocurra, ya tendremos nosotros que empezar en la Secretaría a trabajar lo que será pues el reglamento que debe de ser un reflejo fiel de lo que establece la ley, y simplemente pues dándole mayor forma, mayor detalle a las particularidades de cómo la Secretaría, adentro de la Secretaría, quién hace qué, cómo, para poder aterrizarlo administrativamente. Entonces nosotros vamos a trabajar y yo espero que en un mes y medio podamos tener la propuesta del reglamento para que en su oportunidad lo valore el señor gobernador y lo pueda publicar en el periódico oficial. Y esperemos platicarlo, José Antonio. Te envío un saludo, ¿eh? Pues un saludo, mi querido Hugo, y reiterarte mi agradecimiento, como siempre, a Telereportaje, y decir, pues, el reiterar el agradecimiento a los diputados y diputadas del Congreso del Estado, de todas las fracciones parlamentarias
que hicieron posible finalmente sacar una ley que va a regular de mejor manera, sin duda alguna, el transporte público en el estado de Tabasco. Muchas gracias. Igualmente, buenos días. Hasta luego. Ya faltan 16 para las 9. Es el secretario de Comunicaciones y Transportes, José Antonio de la Vega, a propósito de este asunto ayer aprobado en el Congreso del Estado. Regresamos.